En el año 2012, la imponente y algo decrépita mansión Valdemar se alzaba, una silueta majestuosa contra el cielo crepuscular de la tarde. Álvaro Montiel, un arquitecto con alma de restaurador, examinaba el portón principal, una auténtica obra de arte de hierro forjado que el tiempo había cubierto con una densa capa de óxido y olvido. Sus manos, acostumbradas a la precisión de los planos y la delicadeza de los materiales nobles, ahora palpaban la fría superficie metálica, buscando los secretos que la corrosión no había logrado borrar por completo. La tarea de devolverle su antiguo esplendor era titánica, pero Álvaro sentía una conexión extraña con aquel objeto, una resonancia silenciosa que iba más allá de lo puramente estético. No era solo un trabajo, era una inmersión en la historia, una danza con el pasado que, sin saberlo, estaba a punto de desvelar un capítulo oscuro y olvidado de la familia Valdemar, una estirpe que había tejido su fortuna entre sombras y murmullos en los anales de la historia local. Día tras día, Álvaro trabajaba con una dedicación casi monacal. El sonido rítmico de su cincel contra el metal, el chirrido de las herramientas al remover capas de pintura vieja y herrumbre, se había convertido en la banda sonora de su solitaria labor. Cada curva, cada voluta intrincada del portón, revelaba la mano de un artesano excepcional, un maestro herrero cuya habilidad trascendía lo meramente funcional para adentrarse en el arte. Álvaro admiraba esa destreza, esa paciencia infinita grabada en el metal frío. Se preguntaba quién habría sido ese hombre, qué historias habría forjado junto al hierro incandescente, qué sueños y esperanzas habría depositado en cada golpe de martillo. La mansión, silenciosa y majestuosa, parecía observar su progreso, guardando sus propios secretos con la misma férrea determinación con la que el herrero había moldeado el metal. El peso de la historia era palpable en el aire, una presencia invisible que se negaba a ser ignorada. Era una tarde de finales de otoño, el sol ya declinaba tiñendo el cielo de naranjas y morados, cuando Álvaro se concentró en una de las barras verticales más gruesas del portón, cerca de la bisagra inferior. Había notado una pequeña protuberancia, casi imperceptible, oculta bajo una costra especialmente densa de óxido. Algo no encajaba con el resto del diseño, una anomalía sutil que su ojo entrenado de arquitecto no podía ignorar. Con una herramienta fina, comenzó a raspar con cautela, sus movimientos precisos y deliberados. El metal cedía lentamente, revelando no la sólida estructura esperada, sino una cavidad, una especie de compartimento disimulado con una maestría que solo un genio del engaño, o un artesano desesperado podría haber concebido. El corazón de Álvaro empezó a latir con una cadencia diferente, presintiendo que no estaba a punto de descubrir un simple defecto de fabricación, sino algo mucho más significativo, algo deliberadamente oculto, esperando su momento para ser revelado. Con un último y cuidadoso movimiento, la capa de óxido y metal corroído se desprendió, revelando una abertura estrecha y profunda. Dentro, envuelto en un paño viejo y ahora descompuesto por el tiempo y la humedad, yacía un objeto. No era una gema, ni dinero, ni un mensaje encriptado en papel, sino algo mucho más personal, y en cierto modo más perturbador, un martillo. No un martillo cualquiera, sino una herramienta de forja, pequeña pero robusta, con el mango de madera pulido por años de uso, y la cabeza de acero oscurecida por el tiempo. La sorpresa de Álvaro fue total. ¿Quién escondería una herramienta tan humilde en un lugar tan ingenioso y recóndito? ¿Y por qué? El peso del martillo en su mano era tangible, casi una extensión del artesano que lo había usado, un eco silencioso de un pasado que de repente se sentía inquietantemente cercano, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Al limpiar el martillo con un trozo de tela, una serie de caracteres grabados en el metal de la cabeza se hicieron visibles, apenas legibles bajo la pátina del tiempo. No era un nombre, ni una fecha, sino una frase, concisa y enigmática, que se clavó en la mente de Álvaro con la fuerza de un golpe. No mires atrás. El silencio es oro. Las palabras resonaron en el aire frío del atardecer, portadoras de un mensaje que iba más allá de una simple advertencia. ¿Era una amenaza? ¿Una confesión? O quizás un lamento silencioso de alguien que había presenciado algo terrible y había sido forzado a callar. La piel de Álvaro se erizó.
Aquella inscripción no era un adorno, sino un grito ahogado que había permanecido oculto durante décadas, esperando ser descubierto, esperando encontrar un oído dispuesto a escuchar la verdad que había sido enterrada junto con su creador. La mente de Álvaro, siempre analítica, comenzó a trazar conexiones. El martillo, la forja, el portón, todo apuntaba al herrero que, según los pocos registros de la mansión que había podido consultar, había sido el artífice de aquella obra maestra en 1983. Un hombre cuyo nombre apenas se mencionaba, un fantasma en los archivos, un simple proveedor en las cuentas. Pero ¿por qué su herramienta más personal estaría oculta de esa manera, con un mensaje tan críptico? La fecha de 1983 cobró una nueva y siniestra relevancia. No era solo el año de la construcción del portón, era el año de una desaparición, de un silencio forzado. El objeto, en sí mismo, era una cápsula del tiempo, un eco de una tragedia que el tiempo y el polvo habían intentado borrar, pero que ahora emergía, oxidada pero intacta, de las entrañas del hierro forjado de la imponente entrada. Lo que había comenzado como un proyecto de restauración, una labor meramente técnica y estética, había mutado en algo mucho más profundo y perturbador. Álvaro dejó caer el martillo suavemente en la palma de su mano, sintiendo el peso no solo del metal, sino también de una historia incompleta, de una injusticia que clamaba desde el pasado. La inscripción, no mires atrás. El silencio es oro, no era solo una frase, era el inicio de un misterio, una invitación oscura a desenterrar aquello que una poderosa familia, los Valdemar, había querido mantener oculto a toda costa. El arquitecto pragmático se desvanecía, dando paso a un investigador reacio, impulsado por una curiosidad incontrolable y un sentido incipiente de la justicia. La mansión, con sus muros centenarios y sus jardines descuidados, ya no era solo una herencia. Era un escenario, y él, un actor inesperado en un drama que llevaba casi 3 décadas gestándose. El juego había comenzado, aunque Álvaro aún no era plenamente consciente de los peligros que acechaban. 29 años. Casi 3 décadas habían transcurrido desde que ese martillo, esa última voluntad metálica, fue escondido con una desesperación silenciosa. 29 años de polvo acumulado, de secretos enterrados bajo capas de reputación y poder. La magnitud de ese lapso de tiempo solo amplificaba el misterio, otorgándole una resonancia casi mística. ¿Quién había sido el herrero? ¿Qué había visto, o qué había hecho para merecer ese destino tan enigmático? La mansión Valdemar, que Álvaro había heredado con la esperanza de un nuevo comienzo, se revelaba ahora como un ancla al pasado, un laberinto de sombras donde un hombre humilde había encontrado un final incierto. El aire se cargó con la tensión de lo no dicho, de lo silenciado por la fuerza. La oscuridad de la noche comenzaba a envolver los jardines, y con ella, la oscura certeza de que un secreto, largamente dormido, había despertado. Y no solo había despertado, estaba llamando a su puerta, exigiendo ser escuchado. El eco de un martillo lejano parecía resonar en el crepúsculo. ¿Pero qué implicaba realmente esa advertencia? ¿Qué se escondía detrás de la aparente desaparición de un simple herrero en 1983? La noche cayó por completo, y la mansión Valdemar, antes un símbolo de estatus y opulencia, se transformó en un monumento a los secretos, un lugar donde el tiempo no había curado las heridas, sino que las había encapsulado, esperando el momento justo para reabrirse. Álvaro apretó el martillo en su mano, la inscripción quemándole la palma. Sabía que no podía ignorarlo. Sabía que aquel objeto no era solo una herramienta, sino una llave a una verdad mucho más grande y peligrosa, de lo que jamás hubiera imaginado. Estaba preparado para lo que encontraría al intentar abrir esa puerta al pasado, o el silencio de oro se cobraría un precio mucho más alto. La respuesta, aterradora y fascinante, lo esperaba más allá de aquel portón, más allá del umbral de un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. El martillo, frío y pesado en su mano, se sentía como un ancla a un pasado oscuro que de repente se había materializado. Álvaro Montiel, el arquitecto metódico y racional, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un sudor frío perlaba su frente, a pesar del aire ya fresco del atardecer. La inscripción, no mires atrás. El silencio es oro, no era solo un conjunto de palabras grabadas en metal,
Era un eco helado, una voz ahogada que había permanecido prisionera durante casi 3 décadas. Sus ojos, acostumbrados a descifrar planos y estructuras, ahora intentaban desentrañar el significado oculto de aquella frase, una advertencia, una súplica o quizás una confesión. La tranquilidad de su tarea de restauración se había desquebrajado, revelando una grieta profunda hacia un abismo de incertidumbre y un presentimiento ominoso. La mansión con sus sombras alargándose parecía susurrar secretos que él, sin quererlo, había empezado a escuchar. El peso del martillo no era meramente físico, era el peso de una historia incompleta, de una vida truncada, de una injusticia que clamaba desde el olvido. Álvaro lo giró en sus dedos, observando las marcas de uso, las abolladuras y el desgaste que hablaban de innumerables horas de trabajo, de la dedicación de un artesano cuya existencia había sido borrada de los registros. ¿Quién era este hombre? ¿Qué había forjado además de hierro, en el telar de su vida? La herramienta se había transformado en un talismán, en una reliquia cargada de una energía silenciosa, casi demandante. Ya no era un simple objeto, era una extensión del herrero, una parte de su alma que había resistido el embate del tiempo, esperando pacientemente ser encontrada, ser su voz en un mundo que lo había olvidado. La curiosidad de Álvaro, hasta entonces académica, se tornó visceral, ineludible. La mente de Álvaro, siempre anclada en la lógica y la objetividad de la arquitectura, se encontraba ahora en un terreno resbaladizo. Aquel descubrimiento no encajaba en ninguna de sus categorías habituales. Un objeto oculto con tal maestría, con un mensaje tan críptico, no podía ser producto del azar ni de una excentricidad inofensiva. Era un acto deliberado, cargado de intención, de desesperación. La mansión Valdemar, que había visto como un lienzo para su arte restaurador, se metamorfoseaba ante sus ojos en una fortaleza de secretos, en un mausoleo de verdades silenciadas. Cada pared, cada rincón, parecía ahora ocultar una historia, un eco de aquel herrero cuya última voluntad había sido dejar una pista. Su perspectiva sobre la propiedad, sobre su propio propósito allí, había cambiado irreversiblemente en cuestión de segundos. La frase «el silencio es oro» resonaba con una frialdad escalofriante. No era una máxima de sabiduría popular, sino una advertencia velada, una amenaza implícita que sugería consecuencias nefastas para aquellos que se atrevieran a romper el pacto de mutismo. ¿A quién iba dirigida? Al propio herrero, instándolo a callar un secreto que había presenciado. ¿O era un mensaje póstumo, una denuncia codificada para quien lo encontrara? La idea de un silencio forzado, de una verdad enterrada por el poder y la influencia, se gestaba en la mente de Álvaro, uniendo el destino del herrero con la enigmática familia Valdemar. La implicación era clara, había algo que ocultar, algo tan grave que el silencio se había valorado por encima de una vida. El aire se volvió denso, cargado de una premonición de peligro. La majestuosidad de la mansión Valdemar, que hasta entonces había infundido un respeto reverencial en Álvaro, se transformó en una atmósfera de opresión. Sus muros, que había imaginado llenos de historias de grandeza y tradición, ahora parecían custodiar horrores, susurros de un pasado que se negaba a morir. Ya no era un edificio, sino un personaje en sí mismo, un testigo mudo y cómplice de lo que había ocurrido en 1983. Cada sombra, cada corriente de aire frío, se sentía como un fantasma del pasado, una presencia que lo observaba, juzgándolo, incitándolo a desvelar lo que otros habían querido enterrar. La belleza decrépita de la mansión adquirió una nueva capa de significado, una oscuridad subyacente que prometía desvelarse de la manera más cruda y brutal. Álvaro se encontró en una encrucijada. Podía haber ignorado el martillo, considerarlo una simple curiosidad, un objeto más en la vasta historia de la mansión. Podía haberlo vuelto a ocultar, cediendo al silencio de oro, que la inscripción parecía exigir. Pero algo en su interior, un imperativo moral, o quizás solo una curiosidad indomable, le impedía dar la espalda. La imagen del herrero anónimo, cuya única huella era aquella herramienta y su mensaje desesperado, se había grabado en su conciencia. ¿Sería capaz de vivir con la idea de que una verdad, una injusticia, permaneciera oculta bajo su propio techo? La respuesta, aunque aterradora, era no.
Este descubrimiento no era un accidente, era un llamado. La semilla de la obsesión había sido plantada, germinando rápidamente en el fértil terreno de su mente analítica. Álvaro ya no podía pensar en otra cosa. El proyecto de restauración, su pasión, se había visto subsumido por la urgencia de desentrañar este enigma. Cada detalle del portón, cada grieta en la piedra de la mansión, cada ruido nocturno, adquiría una nueva y siniestra relevancia. El misterio se había adherido a él como una segunda piel, prometiendo revelaciones que cambiarían su comprensión no solo de la mansión, sino de la propia naturaleza humana, de la oscuridad que puede anidar en el corazón de familias poderosas. La verdad, sabía, sería compleja, dolorosa, pero ineludiblemente fascinante. Pero esta búsqueda no sería un simple ejercicio intelectual. La advertencia en el martillo, el silencio de casi 3 décadas, la reputación de los Valdemar, todo apuntaba a un peligro real. Álvaro sintió un nudo en el estómago, un presentimiento de que se estaba adentrando en un terreno pantanoso, donde las sombras del pasado podían extenderse y atraparlo. ¿Qué tipo de secreto podría justificar una advertencia tan críptica y una desaparición tan completa? La respuesta, intuía, no solo revelaría el destino de un herrero, sino que desenterraría los cimientos mismos del poder de una estirpe, exponiendo una red de influencias y quizás crímenes, que se extendía mucho más allá de los muros de la mansión. Su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar drásticamente. La sombra de los Valdemar se cernía sobre todo. Conocía los rumores, las historias de su inmensa fortuna, su influencia silente en la región. Ahora, esos susurros adquirían un matiz siniestro. ¿Estaba el martillo, el mensaje, conectado directamente con ellos? La idea de enfrentarse a una familia tan poderosa, de desenterrar sus secretos más oscuros, infundía un respeto teñido de miedo. El silencio de oro no era una metáfora, era una política, una ley no escrita impuesta por aquellos que tenían el poder de hacerla cumplir. Álvaro era un arquitecto, no un detective, pero el destino lo había colocado en el umbral de una verdad que los Valdemar habían trabajado incansablemente para mantener sepultada. El enfrentamiento, sabía, era inevitable si decidía seguir adelante. El sol se había puesto por completo, sumiendo el jardín en una oscuridad que parecía engullir la verdad. Álvaro encendió una linterna, su haz de luz cortando la penumbra, buscando respuestas donde solo encontraba más preguntas. Se sentía como un arqueólogo desenterrando los restos de una civilización perdida, o un forense examinando una evidencia crucial en una escena del crimen. El herrero cuyo nombre aún desconocía se había convertido en su primer caso, un caso que lo había elegido a él, no al revés. La soledad de la mansión, antes un refugio, ahora se sentía como un cómplice silencioso, guardando sus secretos con la misma ferocidad con la que los Valdemar protegían los suyos. El pasado, de repente, no era una lección, era un desafío. Apretando el martillo con más fuerza, Álvaro tomó una decisión. No podía ignorar el grito mudo del herrero. No podía permitir que el silencio de oro ganara esta batalla contra la verdad. Sabía que se adentraba en un laberinto de secretos, engaños y peligros inimaginables, pero la promesa implícita de desentrañar un misterio que había permanecido oculto durante casi 3 décadas, era demasiado poderosa para resistir. Este martillo era la primera pieza de un rompecabezas macabro, y él, Álvaro Montiel, el arquitecto de la restauración, se convertiría en el desenterrador de una verdad que los Valdemar habían intentado borrar de la historia. El juego había comenzado, y él estaba dispuesto a jugarlo hasta el final, sin importar el precio. Pero esto era solo el comienzo de lo que estaba por venir. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Creéis que soportaríais el peso de un secreto tan oscuro, de una verdad que una familia poderosa intentó silenciar durante décadas? Si esta historia te atrapa tanto como a mí, te pido que le des un seco me gusta, la compartas con tus amigos, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún detalle de este misterio. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos estás acompañando en esta búsqueda de la verdad? En el año 2012, Álvaro Montiel, un arquitecto con una pasión inquebrantable por la restauración y un ojo clínico para la historia grabada en cada estructura, heredó la imponente mansión Valdemar. Para él,
Era mucho más que una propiedad. Representaba un lienzo en blanco, una oportunidad para insuflar nueva vida a un edificio cargado de siglos. Sus manos, acostumbradas a la precisión de los planos y la delicadeza de los materiales nobles, anhelaban el desafío de devolverle su antiguo esplendor. Álvaro no buscaba secretos, solo la belleza oculta bajo capas de tiempo y olvido. La mansión, con sus jardines descuidados y sus muros robustos, era el comienzo de un nuevo capítulo, un proyecto que prometía ser el más ambicioso de su carrera, sin sospechar que, en realidad, estaba a punto de desenterrar un pasado mucho más turbio de lo que jamás hubiera imaginado. La mansión Valdemar se alzaba como un coloso de piedra y leyenda, su silueta majestuosa recortada contra el cielo de la tarde. No era solo una casa, era un testimonio silencioso del tiempo, un relicario de una opulencia que se había desvanecido con los años, dejando tras de sí un halo de misterio y una pátina de decadencia. Álvaro la veía como una obra de arte en sí misma, cada grieta, cada mancha de humedad, una cicatula que narraba una parte de su vasta existencia. El portón principal, de hierro forjado, era el primer desafío, una auténtica obra maestra cubierta por un denso manto de óxido y olvido. Su restauración no era solo un trabajo técnico, era un diálogo con el pasado, una promesa de desvelar la grandeza que el tiempo había intentado borrar, sin prever el oscuro diálogo que estaba a punto de iniciar. Retrocediendo en el tiempo hasta 1983, un hombre humilde y de manos callosas, cuyo nombre apenas figuraría en los registros, trabajaba incansablemente en aquel mismo portón. Era un herrero, un artesano de la vieja escuela, cuya vida giraba en torno al fuego, el martillo y la forja. Su existencia era sencilla, marcada por la honestidad de su oficio, y la devoción a su trabajo. Había sido el elegido para crear la entrada principal de la mansión Valdemar, una obra que prometía ser el culmen de su carrera, un legado de su habilidad. Cada golpe de martillo resonaba en el aire, cada voluta de hierro era el resultado de una paciencia infinita y una destreza excepcional, ajeno por completo al destino que le aguardaba en los sombríos recovecos de aquella imponente propiedad. La familia Valdemar, en 1983, era sinónimo de poder, influencia y una fortuna que se extendía por generaciones. Eran los dueños de la mansión, una estirpe que había tejido su legado entre sombras y murmullos en los anales de la historia local. Su presencia era discreta pero innegable, sus decisiones, inamovibles. Eran conocidos por su reserva, por la forma en que mantenían sus asuntos estrictamente privados, y por la impenetrable muralla que construían alrededor de sus vidas. Su reputación era intachable, protegida por un aura de respetabilidad y un silencio impuesto, un velo que pocos se atrevían a intentar levantar, y que había contribuido a que muchos secretos permanecieran enterrados bajo la alfombra de su imponente linaje. El herrero, con su bata de trabajo manchada de hollín y su rostro enrojecido por el calor de la fragua, era un engranaje más en el vasto universo de los Valdemar. Su relación con la familia era puramente profesional, un artesano contratado para una tarea específica. No había lazos personales, solo el compromiso de entregar una obra de arte. Sin embargo, mientras el hierro se doblegaba bajo su martillo, y las intrincadas formas del portón comenzaban a tomar vida, el herrero sentía una extraña presión. Una atmósfera densa que no encajaba con la majestuosidad de la mansión. Los ojos de algunos empleados, las miradas furtivas de los Valdemar, todo contribuía a una sensación de que no todo era lo que parecía, una sutil disonancia en la aparente armonía de la gran casa. Durante aquellas semanas de intenso trabajo, algo comenzó a perturbar la habitual tranquilidad del herrero. No era algo tangible, sino una serie de pequeñas anomalías, detalles fuera de lugar que su mente metódica no podía ignorar. Escuchaba conversaciones a medias, veía movimientos extraños en horas inusuales, notaba una tensión latente entre algunos miembros del personal de la mansión. Eran fragmentos inconexos, susurros que se perdían en el eco de los amplios pasillos, pero que se acumulaban en su conciencia, generando una inquietud creciente. El portón, su obra maestra, se estaba convirtiendo en un testigo silencioso de una verdad que se gestaba en las sombras, una verdad que el herrero, sin saberlo, estaba a punto de desvelar con cada golpe de su martillo. En la pequeña comunidad que rodeaba la mansión Valdemar, las historias sobre la familia se transmitían en voz baja, entre el respeto y un temor reverencial. Se decía que los Valdemar tenían ojos y oídos en todas partes,
que su influencia se extendía mucho más allá de sus propiedades, llegando a los rincones más insospechados del poder local. La gente hablaba de su riqueza incalculable, de sus negocios misteriosos, y de cómo cualquier problema que surgiera en su órbita solía desaparecer tan rápido como había aparecido. Existía una regla no escrita, una comprensión tácita. Con los Valdemar, lo mejor era ver, oír y callar, una máxima de supervivencia que pocos se atrevían a desafiar, y que había cimentado su intocable reputación. Así, dos líneas temporales se entrelazaban en el destino de la mansión Valdemar. En 1983, el herrero daba los últimos toques a su portón, una pieza de hierro forjado que, sin saberlo, sería su epitafio y su mensaje. Observaba el mundo desde su humilde perspectiva, ajeno al torbellino de secretos que estaba a punto de engullirlo. Mientras tanto, casi 3 décadas después, en 2012, Álvaro Montiel se preparaba para descorrer el velo de óxido y olvido, buscando la belleza en la decadencia, sin sospechar que cada capa que retiraba lo acercaba más a una verdad brutalmente silenciada. La mansión permanecía, un silencioso guardián de ambos destinos, esperando el momento exacto para revelar lo que había custodiado con feroz lealtad durante 29 largos años. Elena Ríos, una historiadora local de unos 30 años, dedicaba su vida a desenterrar los ecos del pasado, a dar voz a las historias silenciadas por el tiempo y el olvido. Su pasión por la verdad era tan inquebrantable como su meticulosidad en los archivos polvorientos y las hemerotecas digitales. En el año 2012, antes del dramático hallazgo de Álvaro, Elena ya había tropezado con algunas inconsistencias en los registros de la región, murmullos de eventos extraños que rodeaban a la enigmática familia Valdemar, aunque sin una pista concreta que diera forma a sus sospechas. Ella representaba la conciencia histórica de la comunidad, una mente brillante que, sin saberlo, estaba destinada a ser la brújula de Álvaro en el laberinto de secretos que la mansión estaba a punto de desvelar. Su existencia, hasta entonces dedicada a la academia, estaba a punto de colisionar con una realidad mucho más cruda y peligrosa. Muy lejos de los libros de historia, el inspector jubilado García, un hombre curtido por décadas de servicio y amargado por las injusticias presenciadas, vivía sus días con la sombra de un caso inconcluso en su memoria. En 1983, él fue el joven detective asignado a la extraña desaparición del herrero de los Valdemar. Su investigación, inicialmente rigurosa y llena de promesas, fue abruptamente archivada, sofocada por lo que él siempre sospechó eran órdenes superiores, una mano invisible que protegía los intereses de la influyente familia. Aquel fracaso, aquella verdad silenciada, había dejado una cicatriz profunda en su alma, un resentimiento que aún ardía bajo la superficie de su aparente resignación. García, con su conocimiento tácito de la corrupción local, sería una pieza fundamental, un testigo reacio pero crucial en la búsqueda de Álvaro. En un pequeño y humilde hogar cercano a la mansión Valdemar, vivía Rosa, una anciana nonagenaria cuyos ojos, aunque cansados por los años, aún conservaban la chispa de una memoria asombrosamente lúcida. Rosa había trabajado en la mansión como lavandera durante su juventud, y había presenciado, desde la periferia, los eventos de 1983. Su vida transcurría entre el temor reverencial hacia los Valdemar y el peso de recuerdos fragmentados, chismes que había escuchado y que ahora, con la distancia del tiempo, adquirían una nueva y aterradora coherencia. Era una fuente de información invaluable, una cápsula del tiempo andante, aunque el miedo arraigado la había mantenido en silencio durante décadas. Su voz, frágil pero llena de sabiduría popular, guardaba las claves para desentrañar un pasado que muchos habían preferido olvidar. La familia Valdemar, con su estirpe ancestral y su fortuna cimentada en generaciones de negocios opacos, ejercía una influencia que se extendía como una telaraña invisible por toda la región. No era un poder ostentoso sino una fuerza sutil y penetrante, capaz de mover hilos en las altas esferas y de silenciar cualquier voz disidente. Su nombre era sinónimo de prestigio, pero también de un secretismo férreo, una impenetrable muralla que protegía sus intereses y su reputación a toda costa. El silencio es oro no era solo una frase, era una política de empresa, una ley no escrita que aseguraba la lealtad y la discreción de todos aquellos que de una u otra forma dependían de ellos. Este ambiente de control y de temor velado era el telón de fondo de la vida en la mansión antes de la desaparición del herrero.
En la pequeña comunidad que rodeaba la mansión, el temor hacia los Valdemar se había convertido en una forma de vida, una estrategia de supervivencia transmitida de generación en generación. La gente sabía que era mejor no hacer preguntas, no mirar demasiado, no comentar los rumores que, de vez en cuando, surgían de la imponente propiedad. Los chismes se ahogaban en susurros y morían antes de alcanzar oídos peligrosos. Esta cultura del silencio había permitido a la familia operar con impunidad durante décadas, creando un escudo protector alrededor de sus secretos. El herrero, ajeno a la complejidad de esta red de influencias, había sido, en cierto modo, un cordero en medio de lobos, un hombre honesto cuya inocencia lo hacía vulnerable a las oscuras maquinaciones de sus empleadores. El herrero, cuyo verdadero nombre aún permanecía oculto, era un hombre sencillo, un artesano de su oficio. Su vida se regía por la honestidad del trabajo manual y el respeto a la palabra dada. No buscaba problemas ni riquezas, solo la satisfacción de una obra bien hecha. Cuando fue contratado por los Valdemar para forjar el portón, lo vio como la oportunidad de crear el culmen de su carrera, un legado de su habilidad. No era un hombre de intrigas ni de secretos, lo que lo hacía una figura trágica en esta historia. Un alma pura tropezando con la oscuridad sin estar preparado para ella. Su desaparición no fue solo la pérdida de un hombre, sino el borrado de una vida, un acto de tiranía ejecutado con la misma frialdad con la que se forjaba el hierro. Durante las semanas previas a su desaparición en 1983, el herrero experimentó una creciente inquietud. No eran hechos concretos, sino una serie de pequeñas anomalías. Miradas furtivas de los sirvientes, conversaciones abruptamente silenciadas a su paso, una tensión palpable en el aire de la mansión que contrastaba con su aparente opulencia. Había notado extraños movimientos de cargamentos nocturnos y la presencia de individuos que no parecían encajar en el perfil de la servidumbre. Estos detalles, inicialmente inconexos, se fueron acumulando en su mente, generando un presentimiento ominoso. El herrero, con su aguda percepción de los detalles en su oficio, no pudo ignorar estas disonancias, sin saber que cada observación lo acercaba más a una verdad peligrosa y a un destino fatal. La mansión Valdemar, antes de que Álvaro llegara, era más que un edificio, era un mausoleo de secretos, un monumento al poder silente de una familia que había logrado enterrar sus crímenes bajo capas de tiempo y respetabilidad. La atmósfera que la rodeaba era de un lujo decadente, pero también de una quietud sospechosa, de un silencio demasiado perfecto. Había una sensación latente de que, bajo la pátina de la historia, yacía una verdad incómoda, una injusticia esperando ser desenterrada. El aire se cargaba con el peso de lo no dicho, de lo oculto, creando un clima de misterio que impregnaba cada rincón de la propiedad. Este era el escenario que esperaba a Álvaro. Un lugar donde el pasado, lejos de estar muerto, estaba simplemente dormido, a la espera de que alguien se atreviera a despertarlo. El martillo, con su inscripción enigmática, no solo había despertado la curiosidad de Álvaro, sino que había encendido una llama de indignación en su interior. La idea de que un hombre humilde pudiera desaparecer sin dejar rastro, y que su única voz fuera un mensaje grabado en una herramienta oculta durante décadas, le resultaba intolerable. Su mente, acostumbrada a la lógica y la objetividad de la arquitectura, se vio arrastrada a un terreno desconocido, uno donde las emociones se mezclaban con la necesidad imperiosa de desenterrar una verdad silenciada. Sentía el peso de la injusticia en sus manos, un eco de la desesperación del herrero que le impedía dar la espalda a aquel macabro descubrimiento, transformando su labor de restaurador en una incipiente misión de justicia. Su primer impulso fue buscar el nombre del herrero. Se sumergió en los pocos archivos de la mansión Valdemar a los que tenía acceso. Documentos polvorientos que detallaban la construcción del portón en 1983. Facturas, contratos de obra, presupuestos, todo fue meticulosamente revisado. Pero el nombre del artesano era esquivo, apenas una mención genérica o un apodo en algún recibo. Era como si la historia hubiera conspirado para borrarlo, para dejarlo en el anonimato más absoluto. Esta ausencia de información, más que desalentarlo, solo avivó la sospecha de Álvaro, confirmando que no estaba ante una simple desaparición, sino ante un borrado deliberado. La frustración crecía con cada página sin éxito.
La falta de registros detallados sobre un artesano que había creado una pieza tan significativa era, en sí misma, una anomalía. ¿Cómo era posible que un hombre con tal talento, con una obra tan imponente, hubiera sido tan completamente olvidado, tan meticulosamente borrado de la memoria oficial? El aire de la mansión parecía volverse más denso, cargado con el peso de ese olvido forzado. Álvaro sintió un escalofrío. La inscripción: "No mires atrás". El silencio es oro, cobraba un nuevo y siniestro significado, no solo como advertencia, sino como una realidad impuesta por un poder invisible que ahora empezaba a percibir con aterradora claridad. Comprendiendo que su investigación amateur requería de una perspectiva más especializada, Álvaro recordó el nombre de Elena Ríos, una historiadora local conocida por su meticulosidad y su pasión por desenterrar los secretos del pasado de la región. Era una mujer de unos 30 años, con una reputación intachable en el ámbito académico. Con cierta aprehensión la contactó, explicando el insólito hallazgo del martillo y la críptica inscripción. La incredulidad inicial de Elena rápidamente dio paso a una fascinación académica, una chispa en sus ojos que prometía una alianza inesperada en su búsqueda de la verdad, una luz en la oscuridad del misterio. Elena, intrigada por la historia y por la enigmática familia Valdemar, accedió a colaborar. Su primer aporte fue contextualizar el poder de la estirpe. Explicó a Álvaro cómo los Valdemar habían tejido una fortuna inmensa a lo largo de generaciones, consolidando su influencia en todos los estratos de la sociedad local. Sus negocios, a menudo opacos, les habían otorgado una reputación de intocables, rodeados de un aura de secretismo. La frase "el silencio es oro", según Elena, era un dicho común, casi un lema no oficial, entre aquellos que habían trabajado para la familia, un recordatorio constante de la discreción exigida y las consecuencias de romperla. Armada con esta información y la urgencia de Álvaro, Elena se sumergió en los archivos históricos de la ciudad. Pasó días y noches revisando viejos periódicos, registros municipales y documentos notariales de la década de 1980. Buscaba cualquier mención al herrero o a un evento inusual en la mansión Valdemar alrededor de 1983. La tarea era ardua, un laberinto de papel amarillento y tinta desvanecida. Entre cientos de noticias irrelevantes, su mirada experta se posó en un pequeño recuadro, casi oculto en la sección de sucesos de un diario local, una pista tan sutil que casi había pasado desapercibida. El pequeño artículo de periódico, fechado a finales de 1983, no mencionaba directamente al herrero, pero hablaba de un extraño cese en una investigación policial menor relacionada con la mansión Valdemar, y de un incidente no especificado que había generado rumores en la comunidad. La noticia era vaga, deliberadamente ambigua, pero su existencia misma era una revelación. Para Álvaro el texto era una confirmación velada de sus sospechas. La desaparición del herrero no fue un hecho aislado, sino parte de algo más grande, algo que los Valdemar habían logrado sofocar con su influencia, tejiendo una red de silencio que ahora empezaba a desentrañarse. Este descubrimiento, aunque escaso en detalles, fue el primer avance concreto. Confirmó que la desaparición del herrero no había pasado desapercibida del todo, al menos no inicialmente, y que la intervención de la familia Valdemar para silenciar el asunto había sido real y efectiva. La noticia era un eco lejano de una verdad que se negaba a morir. Pero ¿qué tipo de incidente había sido tan grave como para justificar un encubrimiento tan drástico y la desaparición de un hombre? La pregunta resonó en la mente de Álvaro, un nuevo micro-cliffhanger, que lo impulsaba a seguir adelante, sabiendo que este pequeño fragmento de papel era solo la punta de un iceberg mucho más oscuro y peligroso. Elena Ríos, con sus gafas apoyadas en la punta de la nariz, volvió a examinar el amarillento recorte de periódico, una reliquia frágil de 1983. Sus dedos, acostumbrados a la delicadeza de los documentos antiguos, trazaban las letras descoloridas. El artículo, apenas un párrafo en la sección de sucesos, mencionaba un extraño cese en una investigación policial menor. La vaguedad era exasperante, una cortina de humo deliberada, pero Elena sentía una punzada de excitación académica. La ausencia de detalles era en sí misma el detalle más revelador. Era como si el texto, en lugar de informar, buscara precisamente oscurecer la verdad, como si las palabras hubieran sido elegidas con la precisión de un cirujano para evitar cualquier responsabilidad legal.
mientras dejaban un rastro de migas para el lector atento. Su mente, un archivo viviente de la historia local, comenzó a conectar hilos invisibles, buscando la fisura en la narrativa oficial. Álvaro, con el martillo aún en la palma de su mano, se inclinó sobre el hombro de Elena. La noticia, aunque críptica, era la primera confirmación tangible de que sus sospechas no eran meras fantasías. El artículo, publicado el 12 de diciembre de 1983 en el Asterisco Diario de la Región Asterisco, hablaba de una interrupción prematura, en un caso que involucraba a propiedades de alto standing y a una familia influyente. No se mencionaban nombres, pero la referencia a la mansión Valdemar era innegable, un elefante en la habitación para cualquiera familiarizado con la zona. Sentía una mezcla de alivio y una creciente ansiedad. Alivio por saber que no estaba loco, y ansiedad por la magnitud del poder que había silenciado aquello. La fecha exacta de la publicación, tan cerca de la desaparición del herrero, no podía ser una simple coincidencia, era un eco directo de la injusticia que clamaba. Elena, con la autoridad que le otorgaban años de estudio, le explicó a Álvaro cómo las familias poderosas de la época solían manejar este tipo de situaciones. No era raro, comenzó, que los periódicos locales recibieran sugerencias o donaciones generosas para suavizar las noticias que pudieran afectar la reputación de ciertos linajes. La omisión era una herramienta tan potente como la mentira directa. La historiadora señaló cómo la retórica del artículo, cuidadosamente ambigua, era un claro indicio de esa manipulación. La falta de seguimiento, la ausencia de cualquier otra mención en números posteriores del diario sobre el incidente o la investigación, era aún más elocuente. Era el silencio editorial, un segundo silencio de oro, que confirmaba la mano invisible y poderosa detrás del encubrimiento, una estrategia sutil pero efectiva para borrar la verdad. Álvaro apretó el martillo, el metal frío, un recordatorio constante de su propósito. Este objeto, humilde pero cargado de historia, se había convertido en un tótem, en la voz silenciada de un hombre al que nunca había conocido, pero con el que sentía una conexión inquebrantable. La imagen del herrero, quizás un hombre con una familia, con sueños y esperanzas, borrado de la faz de la tierra por un poder anónimo, lo impulsaba. Sentía una obligación moral, un deber de resarcir una injusticia que llevaba casi 3 décadas pudriéndose bajo el barniz de la respetabilidad. Sus ojos, antes enfocados en las líneas perfectas de los planos, ahora veían las grietas en la fachada de una historia oficial, y sentía la imperiosa necesidad de llenarlas con la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Necesitamos saber qué departamento de policía estuvo a cargo de esa investigación menor, propuso Álvaro, su voz resonando con una mezcla de urgencia y una imprudencia incipiente. Elena, más cautelosa, frunció el ceño. Acudir a los archivos oficiales de la policía después de tanto tiempo, y con la implicación de los Valdemar, es como agitar un nido de avispas. Podríamos alertar a quien quiera que esté protegiendo los secretos de la familia, y eso podría ponernos en peligro real. La tensión en el aire era palpable. Álvaro entendía la advertencia, pero el martillo en su mano parecía susurrarle que el riesgo valía la pena, que el tiempo del silencio de oro debía terminar, aunque las consecuencias fueran impredecibles y potencialmente letales para ambos. A pesar de la cautela de Elena, su curiosidad académica prevaleció. Decidió investigar discretamente los registros de personal de la policía local de 1983, buscando cualquier transferencia inusual o renuncia abrupta alrededor de la fecha del artículo. Pasó horas en bibliotecas y archivos municipales, no buscando el caso en sí, sino los nombres de los involucrados en aquel momento. Finalmente, entre informes de rutina y memorándums anodinos, encontró un nombre que se destacaba, el del inspector Javier García. Un detective joven y prometedor en aquel entonces, que había sido transferido a un puesto administrativo de bajo perfil en una ciudad lejana tan solo un mes después del incidente de la mansión Valdemar. La frialdad del dato contrastaba con la vibrante implicación que tenía para su investigación. El nombre del inspector García resonó en la mente de Álvaro como una campana. No era solo un nombre en un archivo, era la posibilidad de una voz, de un testigo directo, de alguien que había estado allí, en el epicentro del encubrimiento. La emoción lo embargó, una oleada de esperanza mezclada con un temor reverencial. ¿Qué sabía García?
¿Qué había visto para ser silenciado de esa manera, desterrado a un puesto administrativo lejos de la acción? La idea de encontrar a este hombre, de escuchar su testimonio, se convirtió en el siguiente paso ineludible. El martillo, que había sido el inicio del misterio, ahora apuntaba directamente a una persona viva, a un eslabón crucial en la cadena de secretos que los Valdemar habían tejido con tanta maestría y crueldad. La decisión estaba tomada. Debían encontrar al inspector García. Pero ambos sabían que esta búsqueda no sería un simple ejercicio de archivo. Estaban a punto de cruzar una línea invisible. De pasar de una investigación histórica a una confrontación directa con el pasado vivo. Con las consecuencias de un silencio forzado. Si García había sido apartado significaba que lo que sabía era peligroso. Demasiado para los Valdemar. El pequeño artículo de periódico había sido solo una grieta en la muralla del secreto. Ahora, al buscar a García, estaban a punto de aplicar un ariete. ¿Qué revelaría el inspector jubilado? ¿Y qué precio exigiría esa revelación no solo a los Valdemar, sino a Álvaro y Elena, por atreverse a romper el silencio de oro que había perdurado por casi 3 décadas? Lo que encontraron a continuación lo cambiaría todo. La búsqueda del inspector García se convirtió en la siguiente prioridad ineludible para Álvaro y Elena. Después de semanas de rastreo discreto a través de registros públicos y bases de datos menos accesibles, Elena finalmente localizó su dirección en un pequeño pueblo costero, a cientos de kilómetros de la mansión Valdemar. La sola distancia ya era una pista, un destierro autoimpuesto o forzado, que hablaba volúmenes sobre la gravedad de lo que había presenciado. La decisión de acercarse a él era un salto al vacío, un paso de la seguridad de los archivos a la volátil realidad de los recuerdos humanos. El martillo, envuelto en un paño oscuro, se había convertido en un compañero silencioso en el asiento trasero del coche de Álvaro, un recordatorio constante de la verdad que clamaba por ser desenterrada. El aire se cargó con la tensión de lo desconocido, la anticipación de una confrontación que podría desvelar décadas de silencio. Javier García, con sus 60 y tantos años, era un hombre cuya piel curtida por el sol y el tiempo reflejaba una vida de batallas, algunas ganadas, otras amargamente perdidas. Lo encontraron sentado en el porche de su humilde casa, con la mirada perdida en el horizonte marino, un eco de la soledad que lo había acompañado durante años. Había dejado atrás el uniforme, pero no la sombra de aquel caso de 1983. Al ver a Álvaro y Elena, sus ojos, antes nublados por el hastío, se encendieron con una mezcla de recelo y una chispa de curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Sabía por la sola mención de los Valdemar, que el pasado había venido a buscarlo, y que la paz que había construido con tanto esfuerzo, estaba a punto de ser perturbada por fantasmas largamente enterrados. La conversación inicial fue un delicado baile de cautela. García se mostró reacio, sus palabras cortas y cargadas de un resentimiento apenas disimulado. «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado», murmuró, sus ojos fijos en un punto lejano, como si aún pudiera ver las cadenas invisibles que lo habían atado. Álvaro, con una determinación que sorprendió a Elena, sacó el martillo. Lo colocó sobre la mesa de jardín, el metal oscuro brillando bajo la luz del atardecer. La inscripción, «No mires atrás. El silencio es oro», se reveló, un grito silencioso, que rompió el hielo del escepticismo de García. El viejo inspector lo tomó en sus manos, sus dedos ásperos acariciando el mango pulido, una conexión tangible con un pasado que creía haber sellado para siempre. El tacto del martillo pareció abrir una compuerta en la memoria de García. Su voz, antes áspera, se suavizó con la melancolía. «Aquel caso fue un cáncer para mí», confesó. Explicó cómo la investigación sobre la desaparición del herrero, un tal Pepe el Forjador, había sido prometedora al principio. Se habían encontrado rastros de una lucha en las inmediaciones del portón, testimonios de vecinos que lo habían visto por última vez discutiendo con un hombre vestido de traje, saliendo de la mansión. Pero de repente, continuó García, todo se frenó, órdenes de arriba. Unas llamadas. El jefe me miró a los ojos y me dijo, «Javier, este caso está cerrado. Archívalo y no hagas preguntas, esta cena». La palabra Valdemar flotaba en el aire como una sentencia. Era la prueba de una corrupción sistémica, un poder que se extendía mucho más allá de las paredes de la mansión. García, con un suspiro profundo, reveló la verdadera magnitud del encubrimiento. No era solo el jefe.
La prensa, los políticos locales, todos tenían miedo. Los Valdemar movían hilos que ni siquiera podíamos ver. Habló de cómo los pocos testimonios iniciales fueron desacreditados, cómo las pruebas forenses desaparecieron misteriosamente de la cadena de custodia, y cómo su propio ascenso, que parecía inminente, se esfumó en un traslado a una oficina remota. Su amargura era palpable, la cicatriz de una injusticia que lo había perseguido durante casi 3 décadas. Me hicieron creer que era un caso sin resolver, pero en el fondo, sabía que era un caso sin justicia. Un silencio impuesto a golpe de poder y miedo. La red de influencia de los Valdemar no solo había silenciado al herrero, sino también a la verdad misma. Pero había algo más, añadió García, su mirada fija en el martillo. Un detalle que nunca pude investigar a fondo. Una anciana, una lavandera de la mansión Rosa, me dijo que Pepe, el herrero, estaba muy asustado en los días previos a su desaparición. Hablaba de algo que no encajaba en la mansión, de un segundo portón, que él no había forjado pero que había visto en los planos originales, o en algún lugar oculto. Dijo que era demasiado perfecto para ser de la época, y que le daba mal rollo. Nunca pude interrogarla bien. Poco después, me trasladaron y a ella la despidieron. Siempre me culpé por no haberla protegido. La revelación del segundo portón añadió una nueva capa de misterio, un elemento físico dentro de la mansión que el herrero había descubierto. La advertencia de García fue sombría y directa. Los Valdemar no olvidan, y no perdonan. Si remueven esto se están metiendo en la boca del lobo. Son gente peligrosa, con conexiones que no pueden imaginar. No es solo un caso, es una telaraña de poder y silencio que han tejido durante generaciones. Lo que Pepe descubrió, fuera lo que fuese, era lo suficientemente grande como para que lo borraran del mapa. Y si ustedes siguen tirando del hilo, los encontrarán. Y no serán tan sutiles, como lo fueron conmigo. El aire se heló con la crudeza de sus palabras, un recordatorio escalofriante de que no estaban jugando, sino desenterrando un nido de víboras. A pesar de la advertencia, la información sobre Rosa y el segundo portón inyectó una nueva energía a la investigación. Era una pista concreta, una dirección clara. Decidieron que Rosa era el siguiente eslabón, la única testigo que podría haber escuchado las últimas palabras del herrero, o al menos, los últimos ecos de su inquietud. Álvaro sentía que el martillo en su mano, una vez más, señalaba el camino. La idea de una anciana, silenciada por el miedo durante décadas, lo conmovió profundamente. No solo buscaban la verdad, sino también redimir a aquellos que habían sido víctimas del silencio de oro de los Valdemar, dándoles voz, después de tanto tiempo. Localizar a Rosa fue más sencillo de lo esperado, pues nunca había abandonado el humilde barrio donde había vivido toda su vida. La encontraron en su pequeña casa, un santuario de recuerdos y olor a naftalina. Al principio, la anciana se mostró extremadamente nerviosa. Sus manos temblaban mientras Elena le explicaba el motivo de su visita. La mención del martillo y de Pepe el forjador le trajo lágrimas a los ojos, una mezcla de dolor y un terror ancestral. Los Valdemar son oscuridad, susurró con voz quebrada, sus ojos cansados esquivando la mirada de Álvaro y Elena, como si temiera que las paredes tuvieran oídos y los fantasmas del pasado volvieran a cobrar vida. Tras horas de paciencia, de té caliente y palabras suaves, Rosa finalmente se abrió, liberando recuerdos fragmentados que habían sido un peso en su conciencia durante décadas. Pepe era un buen hombre, comenzó, pero los últimos días estaba blanco, no dormía, me dijo que había visto algo en la mansión, algo que no le gustaba. Hablaba de un segundo portón, pero no el que él forjaba, uno más pequeño, escondido, en una zona que no era de paso, parecía muy viejo, pero al mismo tiempo, no. Dijo que le dio escalofríos, como si guardara algo muy malo, y luego, desapareció. La voz de Rosa se quebró al recordar la última vez que lo vio, una imagen grabada a fuego en su mente, la de un hombre honesto consumido por un secreto. La descripción de Rosa del segundo portón era crucial. No era solo un rumor, sino un detalle específico que el herrero, un experto en estructuras metálicas, había considerado anómalo. La idea de un portón oculto, demasiado perfecto para ser de la época, implicaba una falsificación o una construcción secreta deliberada, un compartimento dentro de la propia mansión.
Esto elevaba el caso de una simple desaparición a la posibilidad de un crimen mucho más elaborado, un secreto enterrado físicamente en los cimientos de la propiedad. Álvaro, el arquitecto, empezó a visualizar la mansión de una manera completamente nueva, no como una estructura a restaurar, sino como un laberinto de escondites y posibles verdades ocultas, un escenario donde la injusticia había sido literalmente emparedada, esperando ser liberada. La descripción de Rosa sobre el segundo portón, aquel que el herrero Pepe había visto y que no encajaba con la arquitectura conocida de la mansión Valdemar, resonó en la mente de Álvaro con la fuerza de una revelación. Ya no se trataba de un simple portón de entrada, sino de una estructura oculta, una anomalía que un artesano experto como Pepe había identificado como demasiado perfecta para ser de la época, y que le había provocado un mal rollo. Esta pista transformaba radicalmente la investigación, llevándola de la búsqueda de un hombre desaparecido a la necesidad de desentrañar un secreto arquitectónico que podría ser la clave de todo. Álvaro, con su formación y su ojo entrenado, sintió la imperiosa necesidad de sumergirse en los planos y los cimientos de la mansión, buscando la cicatriz de esa construcción clandestina, un eco silencioso del terror de Pepe. Álvaro se encerró en su estudio con los planos originales de la mansión Valdemar, desplegándolos sobre la gran mesa de roble. Sus ojos de arquitecto, acostumbrados a descifrar líneas y medidas, escudriñaban cada detalle, buscando cualquier inconsistencia, cualquier modificación no registrada que pudiera delatar la existencia de ese segundo portón o de un compartimento oculto. No buscaba una puerta evidente, sino la huella de una intervención posterior, una pared falsa, un espacio muerto, una disonancia estructural que solo un ojo experto como el suyo y el de Pepe podrían percibir. El silencio de la mansión se volvió cómplice, mientras Álvaro trazaba y retrazaba líneas con su dedo, sintiendo que cada milímetro de papel guardaba la posibilidad de una verdad terrible, emparedada en el tiempo. Mientras Álvaro se perdía en la abstracción de los planos, Elena se dedicaba a la investigación documental, adentrándose en los archivos de la época de la construcción de la mansión y de sus posteriores reformas. Buscaba cualquier mención a obras inusuales, a permisos de construcción que no concordaran con la arquitectura original, o a compras de materiales que sugirieran una ampliación o modificación secreta. Su meticulosidad era su mejor arma, su capacidad para encontrar la aguja en el pajar de la burocracia del pasado. La idea de un segundo portón, que no correspondía a su época, le intrigaba profundamente, sugiriendo una falsificación, o una construcción deliberada para un propósito muy específico y seguramente oscuro, un enigma que la familia Valdemar había custodiado con feroz celo durante décadas. Impulsado por la urgencia y la descripción de Rosa, Álvaro comenzó una exploración física de la mansión, centrándose en las zonas que no eran de paso, los rincones olvidados, los pasillos secundarios que rara vez se utilizaban. Sus pasos resonaban en suelos polvorientos, su linterna barría telarañas y sombras, revelando la decadencia silenciosa de estancias que habían permanecido cerradas durante años. Palpaba paredes, golpeaba suavemente con los nudillos, buscando un sonido hueco, una textura diferente, una señal de que la piedra o la madera no eran lo que parecían. Cada crujido, cada corriente de aire frío, aumentaba la tensión, como si la propia mansión respirara, guardando su aliento, esperando el momento exacto para revelar su secreto más oscuro, aquel que había consumido a Pepe el herrero. Una noche, mientras Álvaro trabajaba en el ala oeste de la mansión, la más antigua y menos utilizada, un incidente perturbador marcó una escalada en el conflicto. Un fuerte golpe resonó en la planta baja, rompiendo la quietud. Al descender con cautela, encontró una de las ventanas del salón principal, antes intacta, hecha añicos, con cristales esparcidos por el suelo. No faltaba nada de valor, pero sobre la mesa, entre los restos de un jarrón roto, yacía un pequeño fragmento de hierro forjado, idéntico a una de las piezas ornamentales del portón principal, que Álvaro había estado restaurando. Era un mensaje claro, una advertencia velada pero inconfundible. Sabemos lo que buscas. Y sabemos dónde estás. El silencio de oro no era una sugerencia, era una amenaza activa, y los Valdemar estaban observando cada uno de sus movimientos. El corazón de Álvaro latió con una fuerza inusitada. El fragmento de hierro en su mano, una réplica exacta de la obra de Pepe, se sintió como una extensión de la mano que había roto la ventana. La amenaza era real, palpable. Ya no era un juego de archivo o una búsqueda histórica,
era una lucha contra un poder invisible y despiadado. La frase "no mires atrás". El silencio es oro. Cobró un nuevo significado, más aterrador que nunca. Sabía que había cruzado una línea, que su curiosidad había desenterrado algo que los Valdemar no querían que saliera a la luz. El miedo se mezcló con una determinación férrea. No podía retroceder ahora. La vida de Pepe había sido sacrificada por este secreto, y Álvaro sentía la responsabilidad de llevar su verdad a la luz, a pesar del peligro inminente. Elena, al enterarse del incidente de la ventana, redobló sus esfuerzos, ahora con una creciente sensación de urgencia. Revisando planos antiguos de la ciudad y registros de propiedades colindantes, encontró una discrepancia sutil pero significativa. En 1982, un año antes de la desaparición de Pepe, los Valdemar habían adquirido un pequeño terreno adyacente a la mansión, un antiguo almacén que había sido demolido poco después. Los permisos de demolición y las posteriores licencias de obra para la remodelación del jardín parecían anodinas, pero Elena notó una anomalía en las dimensiones y los materiales declarados, sugiriendo una construcción subterránea o una ampliación oculta que nunca figuraba en los planos oficiales de la mansión. Era una pista indirecta, pero apuntaba a una alteración estructural deliberada y secreta justo antes de que Pepe forjara el portón. Con esta nueva información, Álvaro regresó a los planos de la mansión, superponiéndolos con los de la propiedad adyacente. La remodelación del jardín y la demolición del almacén en 1982 adquirieron una nueva y siniestra relevancia. Al comparar las medidas y las posibles proyecciones subterráneas, identificó una zona específica en el subsuelo del jardín, justo al lado de la mansión, donde una estructura oculta podría haberse construido sin ser detectada. Esta zona correspondía inquietantemente con la descripción de Rosa, un lugar apartado, que no era de paso. La posibilidad de que el segundo portón fuera en realidad una entrada a una extensión subterránea de la mansión, un pasaje a un secreto mucho más profundo, se hizo aterradoramente real en su mente. Las amenazas de los Valdemar no tardaron en escalar de nuevo. Una tarde, mientras Álvaro regresaba a la mansión, su coche fue interceptado por un vehículo oscuro sin matrícula. Dos hombres corpulentos, con rostros inexpresivos, lo obligaron a detenerse. Uno de ellos, sin decir una palabra, rompió el cristal lateral de su coche con un golpe seco, y luego dejó caer sobre su regazo un sobre. Dentro, una única foto, una imagen de Rosa, la anciana, saliendo de su casa, con una cruz roja pintada sobre su rostro. No hubo palabras, solo una mirada gélida y una advertencia silenciosa, pero brutalmente efectiva. La vida de Rosa, la testigo clave, estaba ahora directamente en peligro, confirmando que la red de los Valdemar no conocía límites morales ni geográficos, y que no dudarían en dañar a inocentes para proteger sus secretos. La imagen de Rosa con la cruz roja sobre su rostro quemó la retina de Álvaro. La investigación había dejado de ser una búsqueda de la verdad para convertirse en una carrera contra el tiempo, una lucha para proteger a los inocentes. La crudeza de la amenaza reveló la verdadera naturaleza de los Valdemar. No solo eran influyentes, eran despiadados y peligrosos. El silencio de oro era un mantra que hacían cumplir con violencia, y ahora, Álvaro y Elena estaban en el punto de mira. La implicación era clara. El secreto que Pepe había descubierto, y que había pagado con su vida, era tan monstruoso que los Valdemar estaban dispuestos a cometer más crímenes para mantenerlo enterrado, arrastrando a quien se interpusiera en su camino. Con la vida de Rosa en peligro inminente, Álvaro y Elena sabían que no podían perder más tiempo. La ubicación del posible segundo portón, en el subsuelo del jardín, el martillo de Pepe como el grito mudo de una injusticia, y la red de corrupción y violencia de los Valdemar, todo convergía. Debían actuar rápido, antes de que los Valdemar pudieran silenciar a Rosa de forma permanente, o hacer desaparecer cualquier evidencia que pudiera haber sido ocultada en esa misteriosa estructura subterránea. La tensión era insoportable, la adrenalina corría por sus venas. Se estaban acercando al corazón del misterio, a un abismo de verdad que había permanecido oculto durante casi 3 décadas, pero el peligro que los acechaba era más real y letal que nunca.
La noche cayó como un manto pesado sobre la mansión Valdemar, envolviendo el jardín en una oscuridad casi total, solo interrumpida por la luna menguante que se asomaba tímidamente entre las nubes. Álvaro y Elena, con el corazón latiéndoles en las sienes, se preparaban para la incursión más peligrosa de sus vidas. El miedo por Rosa era un aguijón constante, una punzada fría que los impulsaba a actuar sin demora. Llevaban linternas potentes, herramientas para excavar y un detector de metales rudimentario que Álvaro había conseguido con urgencia. El martillo de Pepe, envuelto en un paño, iba en la mochila de Álvaro, como un amuleto, un recordatorio silencioso del hombre al que buscaban vengar. Cada sombra parecía cobrar vida, cada crujido del viento entre los árboles, un susurro de advertencia. La mansión, imponente y silenciosa, los observaba, cómplice de los secretos que se aprestaban a desenterrar. Se movieron con sigilo por el jardín, sus pasos amortiguados por la hierba húmeda, dirigiéndose hacia la zona donde los planos de Elena y las proyecciones de Álvaro apuntaban a la posible ubicación de la estructura subterránea. El aire era denso, cargado con el aroma a tierra mojada y a las hojas caídas del otoño, pero también con una tensión palpable, una premonición de lo desconocido. La memoria de la ventana rota y la foto de Rosa con la cruz roja eran fantasmas que los seguían, reforzando la certeza de que los Valdemar no eran una amenaza lejana, sino una presencia activa y letal. Los árboles, con sus ramas desnudas, parecían brazos esqueléticos extendiéndose para atraparlos, y el silencio, antes reconfortante, se había vuelto opresivo, cargado de expectativas y peligros latentes. Inicialmente, la búsqueda fue infructuosa, un laberinto de raíces y tierra compacta que se negaba a revelar sus secretos. El detector de metales emitía pitidos erráticos, confundido por fragmentos de hierro y escombros de la antigua demolición del almacén. La frustración comenzaba a calar, mezclándose con el creciente temor de que hubieran llegado tarde, de que los Valdemar hubieran limpiado la zona, o que la pista de Pepe y Rosa fuera una quimera. Las manos de Álvaro, cubiertas de tierra, rastrillaban el suelo con una desesperación creciente, mientras Elena, con su linterna, escudriñaba cada detalle, cada anomalía en la vegetación que pudiera delatar una intervención humana, una alteración en el paisaje natural. El tiempo se escurría, y con él, la esperanza. Fue entonces cuando Álvaro, deteniéndose en una pequeña elevación cubierta de hiedra, notó algo peculiar. No era una marca obvia, sino una sutil diferencia en el patrón de crecimiento de la hiedra, una línea casi imperceptible que no seguía la lógica natural del terreno. Era como si una forma rectangular, enterrada justo debajo, estuviera influenciando la manera en que las plantas se aferraban a la tierra, creando un contorno artificial. Sus ojos de arquitecto, entrenados para ver más allá de la superficie, percibieron la disonancia. La descripción de Pepe del segundo portón, como demasiado perfecto, y su inquietud por lo que no encajaba, resonaron en su mente. Aquí estaba, una firma silenciosa, una cicatriz en el paisaje, que solo un ojo experto podría haber identificado. Con una nueva oleada de adrenalina, Álvaro y Elena comenzaron a limpiar la hiedra con furia contenida, sus herramientas raspando la tierra con urgencia. Poco a poco, bajo las raíces enredadas y la capa de humus, una superficie metálica emergió. No era un portón vertical, sino una trampilla robusta, de hierro forjado, oculta horizontalmente en el suelo. Su diseño era sobrio, funcional, pero la maestría con la que había sido camuflada era asombrosa, casi una obra de arte del engaño. La superficie estaba oxidada, pero las líneas eran limpias, precisas, no como las de una construcción antigua, sino de algo fabricado con un propósito muy específico y reciente. Era el segundo portón de Pepe, una entrada oculta a un secreto que había permanecido sellado durante casi 3 décadas. El corazón de Álvaro latió con una fuerza inusitada al tocar la fría superficie del metal. Era el mismo material, el mismo estilo que Pepe habría reconocido. En una de las esquinas, apenas visible bajo una costra de óxido, Álvaro distinguió un pequeño grabado. El blasón de la familia Valdemar. Un halcón estilizado con las alas desplegadas, pero en lugar de las garras, portaba una balanza desequilibrada. Era una marca privada, un sello de propiedad que confirmaba la autoría de la mansión y la intención de los Valdemar, de mantener este lugar en el más absoluto secreto. La trampilla era pesada,
sin cerradura visible, pero con un mecanismo de apertura ingeniosamente disimulado, una palanca oculta que, al ser accionada, liberó un chirrido metálico que rompió el silencio de la noche, resonando como un gemido ancestral. Un olor rancio, a humedad mezclada con algo más, algo metálico y dulzón a la vez, emanó de la abertura. Un aire frío y denso les golpeó el rostro. Elena se echó hacia atrás, un escalofrío recorriéndole la espalda. Álvaro, esto es peligroso, susurró, su voz apenas audible. La advertencia del inspector García sobre meterse en la boca del lobo, y la frase, el silencio es oro, resonaron en la mente de ambos, ahora con una intensidad aterradora. Estaban en el umbral de una verdad que había costado la vida de un hombre, y el peligro era palpable, una presencia invisible que parecía acechar en la oscuridad del agujero. La decisión de continuar no era solo de valentía, sino de una obligación moral ineludible. Con las linternas en mano, sus haces de luz cortando la oscuridad abisal, Álvaro y Elena comenzaron el descenso. Una escalera de caracol de metal, estrecha y empinada, se hundía en las entrañas de la tierra. Cada escalón crujía bajo su peso, un sonido amplificado por el eco del espacio confinado. El olor se intensificaba, una mezcla nauseabunda de tierra húmeda, moho y algo indefinible que les erizaba la piel. La oscuridad era total, una masa opresiva que parecía absorber la luz de sus linternas, dejando solo un pequeño círculo de visibilidad. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, como si el propio tiempo se hubiera estancado en aquel lugar olvidado, guardando su aliento, esperando su llegada. Los últimos escalones cedieron a un suelo de tierra compacta. Se encontraban en una cámara subterránea, no muy grande, pero de una atmósfera sofocante. Las paredes eran de piedra irregular, toscamente talladas, con algunas secciones reforzadas con ladrillo antiguo. El suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo y pequeños escombros. No era una bóveda de tesoros, ni un refugio, era un lugar de trabajo clandestino, o quizás de almacenamiento. La luz de sus linternas danzó por la estancia, revelando la silueta de herramientas oxidadas abandonadas en un rincón, viejas cajas de madera apiladas y una mesa de trabajo improvisada, cubierta con una lona que el tiempo había vuelto quebradiza y casi desintegrada. Al levantar la lona con manos temblorosas, la verdad se reveló con una crudeza impactante. Sobre la mesa, entre papeles amarillentos y frascos de productos químicos, había una serie de objetos, pequeñas piezas de metal, moldes, y lo que parecían ser grabados de sellos antiguos. Pero lo que más llamó su atención fue un documento, un certificado de autenticidad falsificado de una obra de arte robada, fechado en 1983, con el blasón de los Valdemar impreso. Junto a él, una foto de un cuadro desaparecido de un museo europeo, y el reverso de la misma, con una nota manuscrita. Operación Silencio de Oro, 1983. Era la prueba irrefutable, el eslabón perdido que conectaba a los Valdemar con un crimen de magnitud internacional, la falsificación y tráfico de arte. Pero el horror no terminó ahí. Detrás de la mesa, casi oculta por la sombra, hallaron una pequeña alcoba excavada en la roca. Y dentro, tendido sobre un lecho improvisado de paja y telas viejas, yacía un esqueleto. Los restos humanos, apenas cubiertos por jirones de ropa de trabajo, estaban en una posición de descanso forzado, como si el hombre hubiera sido emparedado después de su muerte. Junto a la mano del esqueleto, un pequeño trozo de metal grabado, el mismo que Álvaro había encontrado en el portón, pero ahora completo. No mires atrás, el silencio es oro. Era Pepe, el herrero, cuya última voluntad había sido dejar una pista, un grito mudo grabado en el metal. Había descubierto el taller de falsificación de los Valdemar, y lo habían silenciado para siempre. El aire de la cámara se volvió gélido, a pesar de la ausencia de viento. Las palabras del inspector García sobre Pepe el forjador, la anciana Rosa y sus temores, todo encajaba con una exactitud macabra. Los Valdemar no solo habían silenciado al herrero, sino que lo habían asesinado y emparedado, convirtiéndolo en un guardián eterno de su secreto. El segundo portón no era solo una entrada, sino la puerta a una verdad abominable, a un crimen que había permanecido oculto durante 29 años, una mancha indeleble en el legado de una familia poderosa. El martillo de Pepe, que Álvaro había sacado de su mochila, brillaba en la oscuridad,
Un testigo mudo de la injusticia, un eco de la vida que había sido brutalmente arrebatada. El horror se apoderó de Álvaro y Elena, una mezcla de náusea y una furia helada. Habían desenterrado no solo un secreto sino un cementerio personal, la tumba de un hombre inocente. El peso del martillo en la mano de Álvaro se volvió insoportable, una extensión del dolor y la desesperación de Pepe. La revelación fue decisiva, abrumadora. Los Valdemar no eran solo corruptos, eran asesinos, y ahora Álvaro y Elena poseían la prueba irrefutable, la verdad que la familia había matado para ocultar. Pero al obtenerla, se habían convertido en los próximos objetivos. La cámara, que había revelado tanto, se transformó en una trampa potencial. La adrenalina se disparó, no por el descubrimiento, sino por el miedo, por la certeza de que su propia vida estaba ahora en juego. El hedor a muerte y el moho se aferraban a sus ropas, a su piel, una marca indeleble de lo que habían presenciado. Elena, con los ojos vidriosos, apenas podía respirar. Álvaro sentía un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y un terror paralizante. Tenían la verdad, la evidencia que desmoronaría el imperio de los Valdemar, pero ¿cómo salir de allí con vida? ¿Cómo exponer a una familia capaz de tales atrocidades? El martillo, testigo silente de una vida truncada, era ahora la llave de su propia condena o de su salvación. La oscuridad de la cámara parecía cerrarse sobre ellos, un recordatorio de que, si no actuaban con astucia y rapidez, el silencio de oro de los Valdemar se cobraría dos víctimas más, dos nuevas almas atrapadas en la telaraña de sus crímenes. La macabra escena, los huesos de Pepe, los documentos falsificados y la frialdad de la cámara subterránea, grabaron una imagen imborrable en sus mentes. La justicia para Pepe se había convertido en una misión personal, una lucha contra la impunidad que los Valdemar habían disfrutado durante décadas. Pero el peligro era inminente, real. Podrían escapar de la mansión sin ser detectados. ¿Podrían llevar estas pruebas a las autoridades, sin que fueran interceptados o silenciados de nuevo? La respuesta, aterradora y llena de consecuencias, los esperaba más allá de la trampilla, más allá de los muros de aquella mansión que ahora se revelaba como un monumento al horror. Un lugar donde el silencio de oro se había cobrado su precio más brutal. Álvaro y Elena, petrificados por la macabra revelación, permanecieron inmóviles en la cámara subterránea, el hedor a muerte y moho aferrándose a sus sentidos. La visión del esqueleto de Pepe, el herrero, emparedado junto a las pruebas irrefutables de la vasta red de falsificación de arte de los Valdemar, les había helado la sangre. El martillo, que había sido la llave de este infierno, ahora era un peso insoportable en la mano de Álvaro, una extensión del dolor y la desesperación de un hombre brutalmente silenciado. La rabia se mezclaba con el terror paralizante, la certeza de que habían desenterrado una verdad que los Valdemar habían matado para ocultar, y al hacerlo, se habían convertido en los próximos objetivos. No podían quedarse, debían actuar, pero cada movimiento era una apuesta, cada respiración un riesgo en aquel mausoleo de crímenes, con el tic-tac de un peligro inminente resonando en la opresiva oscuridad. La adrenalina se disparó, no por el descubrimiento, sino por la imperiosa necesidad de sobrevivir. Con la urgencia de la vida pendiendo de un hilo, Álvaro y Elena, aún tambaleándose por el horror, se movieron con una precisión casi robótica. Fotografías meticulosas de cada prueba, los documentos falsificados, los moldes, la inscripción en el martillo, y, lo más desgarrador, el esqueleto de Pepe, se convirtieron en su prioridad. Cada clic de la cámara era un acto de desafío al poder de los Valdemar. El ascenso por la estrecha escalera de caracol fue tenso, cada crujido del metal resonando como un disparo en la noche silenciosa. Una vez en el jardín, el aire fresco les golpeó el rostro, pero la oscuridad ya no era un manto protector, sino un campo de batalla invisible. Se arrastraron por la maleza, evadiendo las luces de seguridad y las posibles miradas indiscretas de los guardias, con el martillo de Pepe y las tarjetas de memoria en un bolsillo interior, la única esperanza de justicia, el peso de una verdad que ahora llevaban consigo. La huida de la mansión Valdemar fue un escape de las garras de la muerte, un paso hacia la incertidumbre. La primera parada bajo el velo de la noche fue la humilde casa del inspector Javier García, a quien encontraron despierto, la preocupación grabada en su rostro. La visión de Álvaro y Elena, pálidos y cubiertos de tierra, y la historia que le contaron, le heló la sangre.
Al ver las fotografías, los ojos del viejo detective se llenaron de una mezcla de rabia y vindicación. Sabía que eran capaces de algo así, susurró, la voz quebrada por la emoción y el peso de casi 3 décadas de culpa. García, a pesar de su jubilación, conservaba contactos y, lo más importante, una integridad inquebrantable y un deseo ardiente de justicia. Convencido por las pruebas irrefutables, y el recuerdo de su propia impotencia en 1983, se comprometió a llevar el caso a las más altas esferas de la policía, asegurándose de que esta vez, el silencio de oro de los Valdemar no pudiera comprar el olvido. Su credibilidad, manchada por el pasado, se convirtió en el escudo de Álvaro y Elena. Al día siguiente, en una estación de policía de una ciudad cercana, la incredulidad inicial de los oficiales de alto rango fue palpable. La historia de una familia tan poderosa como los Valdemar, involucrada en asesinato y falsificación de arte, parecía sacada de una novela. Sin embargo, la presencia del inspector García, con su reputación y su insistencia, abrió la puerta. Álvaro y Elena presentaron las pruebas, las fotografías del esqueleto, los documentos falsificados, la nota de operación, silencio de oro, y el martillo, ahora una reliquia macabra. El objeto, con su inscripción silenciosa, se convirtió en el testigo mudo más elocuente. Cuando los expertos forenses confirmaron la autenticidad de los papeles y la antigüedad de los restos humanos, el escepticismo se desvaneció, dando paso a una fría determinación. La magnitud del crimen y la implicación de los Valdemar eran innegables, un escándalo que prometía sacudir los cimientos de la región. El caso, largamente archivado, se reabría con una fuerza imparable. Las pruebas forenses, realizadas con una celeridad inusual dada la presión mediática que ya comenzaba a gestarse, confirmaron la identidad del esqueleto. Era José Pepe el Forjador Hernández, desaparecido en 1983. El análisis reveló un traumatismo cráneoencefálico severo, compatible con un golpe contundente, la causa de su muerte. Los documentos de falsificación, por su parte, demostraron una sofisticada red internacional de tráfico de arte que operaba desde la mansión Valdemar, con transacciones millonarias y conexiones en varios países europeos. La noticia estalló como una bomba en los medios locales y nacionales. Los titulares rugían con indignación. El secreto macabro de los Valdemar, asesinato y falsificación de arte en la mansión. El silencio de oro, de una familia poderosa al descubierto. La reputación intachable de la estirpe se desmoronaba en cuestión de horas, expuesta a la luz pública, a la vergüenza y al escrutinio implacable de una sociedad que exigía respuestas y justicia. La familia Valdemar, en un intento desesperado por contener el daño, emitió comunicados negando toda implicación, atribuyendo los hallazgos a una conspiración o a antiguas rencillas. Sin embargo, la contundencia de las pruebas y los testimonios, incluyendo el de Rosa, que bajo protección policial finalmente se atrevió a hablar, fue abrumadora. La policía, ahora con el respaldo de la Fiscalía y la opinión pública, actuó con contundencia. Se emitieron órdenes de arresto contra los principales miembros de la familia que habían estado activos en 1983, y se iniciaron investigaciones sobre sus vastas propiedades y cuentas bancarias. La red de corrupción y tráfico de arte, que había operado impunemente durante décadas, comenzó a desentrañarse, revelando una maquinaria de crimen organizada con una frialdad y precisión escalofriantes. El poder que había silenciado a Pepe se derrumbaba bajo el peso de la verdad, una justicia tardía pero inexorable. El impacto social fue sísmico. La comunidad, que durante años había vivido bajo la sombra del respeto y el temor hacia los Valdemar, sintió una mezcla de shock, rabia y, finalmente, un alivio catártico. Las historias susurradas, los rumores de antaño, ahora cobraban una aterradora veracidad. El nombre Valdemar, antes sinónimo de prestigio y poder, se convirtió en un epíteto de corrupción, crueldad y asesinato. Sus empresas, sus fundaciones benéficas, todo su legado fue cuestionado, manchado por el hedor de la sangre y el engaño. El castillo de naipes de su influencia se derrumbó, demostrando que ni siquiera el dinero y las conexiones más profundas pueden silenciar la verdad para siempre. Fue una lección brutal sobre la fragilidad de la reputación y la inevitable llegada de la justicia, incluso después de casi 3 décadas de impunidad. La sociedad aprendió que el silencio tiene un precio, y a veces es el más alto de todos.
Rosa, la anciana lavandera, se convirtió en un símbolo de la valentía silenciosa. Después de vivir décadas con el peso del miedo y la culpa, su testimonio fue crucial. Bajo protección policial y con el apoyo emocional de Álvaro y Elena, relató con detalle los últimos días de Pepe, su inquietud por el segundo portón, y las tensiones en la mansión. Su voz, antes un susurro tembloroso, se alzó con la fuerza de la verdad, un eco de todos aquellos que habían sido silenciados por los Valdemar. Aunque la experiencia la dejó exhausta, liberarse de aquel secreto fue una catarsis. Recibió el reconocimiento y el respeto de la comunidad, y una pequeña pensión compensatoria por su valor. Su historia fue un recordatorio conmovedor de las víctimas invisibles del poder, y de cómo la verdad, al final, siempre encuentra su camino, incluso a través de los más frágiles de los testigos. Álvaro Montiel, el arquitecto pragmático, emergió de la pesadilla transformado. La búsqueda de la verdad lo había marcado profundamente, dejando cicatrices emocionales que el tiempo tardaría en sanar. La inocencia con la que había abordado la restauración de la mansión se había disuelto, reemplazada por una aguda conciencia de la oscuridad latente en el corazón humano y en las estructuras de poder. Había logrado justicia para Pepe, un hombre que no había conocido, pero cuya memoria ahora honraba. Su vida ya no sería solo de planos y edificios. La experiencia lo había imbuido de un propósito más profundo, un compromiso con la verdad y la justicia. El martillo de Pepe que conservaba como un recordatorio, se había convertido en el símbolo de su propia metamorfosis, el objeto que lo había convertido de restaurador en un involuntario pero eficaz defensor de la justicia. Elena Ríos, la historiadora, vio su meticuloso trabajo y su pasión por la verdad académica validados de la manera más dramática posible. Su perspicacia para desenterrar el pequeño artículo de periódico y su habilidad para conectar los hilos del pasado fueron fundamentales para desentrañar el misterio. Recibió el reconocimiento de la comunidad académica y de los medios de comunicación, convirtiéndose en una voz respetada en la lucha contra la impunidad y el olvido histórico. Su experiencia con el caso Valdemar la impulsó a dedicar aún más su carrera a dar voz a las historias silenciadas, a desenterrar aquellas verdades incómodas que el poder había intentado enterrar. Para Elena, este no fue solo un caso, fue una confirmación de la importancia de la historia, de cómo el pasado, si no se afronta, siempre regresa para exigir sus cuentas, y de cómo una pluma puede ser tan poderosa como un martillo. El martillo de Pepe, el humilde objeto que había desatado toda la investigación, se convirtió en un poderoso símbolo. Ya no era una simple herramienta de forja, sino el emblema de la verdad que se niega a ser silenciada, el grito mudo de una víctima que, a través de él, encontró justicia. Fue exhibido en un museo local, no como una pieza de arte, sino como una reliquia de un crimen, un testimonio tangible de la crueldad humana, y de la tenacidad de aquellos que lucharon por la verdad. La inscripción, "No mires atrás, el silencio es oro", se interpretó ahora como el lamento y la advertencia de Pepe, un mensaje póstumo que, finalmente, había sido escuchado. Cada persona que lo contemplaba, sentía el peso de la historia, el eco de una vida truncada, y la victoria agridulce de la justicia sobre la oscuridad. Era un recordatorio constante de que, a veces, los objetos más pequeños guardan los secretos más grandes, y las verdades más dolorosas. La mansión Valdemar, el majestuoso pero decrépito coloso, ya no era solo una propiedad. Se había transformado en un monumento a la oscuridad que puede anidar bajo la superficie de la opulencia. Sus muros, que habían custodiado secretos con feroz lealtad, ahora susurraban historias de avaricia, asesinato y engaño. El portón, restaurado por Álvaro, ya no era solo una obra de arte, sino la entrada a un pasado que se negaba a ser olvidado, un umbral entre la luz y las sombras. La mansión fue incautada y, tras un largo proceso legal, se decidió convertirla en un centro cultural y un museo conmemorativo, un lugar donde la historia de Pepe y la caída de los Valdemar serían recordadas, un recordatorio constante de que la justicia, aunque lenta, siempre prevalece. Su belleza arquitectónica permanecería, pero siempre teñida por la memoria de los crímenes que había presenciado. Así, las preguntas que habían atormentado a Álvaro y a la comunidad durante décadas encontraron sus respuestas. ¿Qué le ocurrió realmente al herrero? José, Pepe el forjador,
Hernández fue brutalmente asesinado por la familia Valdemar en 1983, después de descubrir su sofisticada red de falsificación y tráfico de arte, y su cuerpo fue emparedado en un taller secreto bajo la mansión. ¿Qué oscuros y peligrosos secretos escondía la influyente familia? Los Valdemar habían construido su fortuna no solo con negocios opacos, sino también a través del crimen organizado, la falsificación de obras de arte robadas, el lavado de dinero y el asesinato para mantener su silencio de oro. La verdad, largamente enterrada, había emergido, desmoronando un imperio de mentiras y llevando la justicia a un hombre olvidado. La historia de Pepe, el herrero, se convirtió en un faro, demostrando que ninguna oscuridad es tan profunda como para ocultar la luz de la verdad para siempre. La caída de la familia Valdemar, que había operado impunemente durante casi 3 décadas, resonó con la fuerza de un trueno en la sociedad. Su imperio, cimentado en el secretismo, la corrupción y el asesinato, se desmoronó bajo el peso de la verdad, una verdad desenterrada por la tenacidad de un arquitecto y una historiadora. Los titulares de los periódicos, antes mudos ante sus fechorías, ahora proclamaban su vergüenza y sus crímenes a los 4 vientos. La intocable reputación de los Valdemar se convirtió en cenizas, una lección brutal para aquellos que creyeron que el dinero y la influencia podían silenciar cualquier atrocidad. La justicia, aunque tardía, había encontrado su camino, revelando la oscuridad que se escondía tras la fachada de la opulencia y el poder, demostrando que ninguna muralla es lo suficientemente alta para contener la marea implacable de la verdad cuando decide irrumpir. Álvaro Montiel, el arquitecto pragmático que había llegado a la mansión Valdemar con la única intención de restaurar su belleza, emergió de esta pesadilla transformado para siempre. Las líneas de los planos que antes definían su mundo ahora se habían difuminado, reemplazadas por las intrincadas y peligrosas tramas de la naturaleza humana. Había confrontado la oscuridad más profunda, había sentido el aliento gélido del peligro, y había desenterrado una injusticia que clamaba desde el pasado. Su inocencia inicial se había desvanecido, dando paso a una aguda conciencia de la fragilidad de la vida y la tenacidad del mal. El martillo de Pepe, que conservaba como una reliquia, ya no era solo una herramienta, sino el símbolo de su propia metamorfosis, el objeto que lo había convertido de un mero restaurador en un involuntario pero eficaz defensor de la justicia. Su vida, sabía, nunca volvería a ser la misma. Elena Ríos, la historiadora cuya vida transcurría entre archivos polvorientos y la búsqueda de la verdad académica, encontró en el caso Valdemar la validación más dramática de su vocación. Su perspicacia para desenterrar el pequeño artículo de periódico, y su habilidad para conectar los hilos invisibles del pasado, fueron fundamentales para desentrañar el rompecabezas. Recibió el reconocimiento de la comunidad académica y de los medios de comunicación, convirtiéndose en una voz respetada en la lucha contra la impunidad y el olvido histórico. La experiencia la impulsó a dedicar aún más su carrera a dar voz a las historias silenciadas, a desenterrar aquellas verdades incómodas que el poder había intentado sepultar. Para Elena, este no fue solo un caso, fue una confirmación palpable de la importancia ineludible de la historia, de cómo el pasado, si no se afronta con valentía, siempre regresa para exigir sus cuentas, y de cómo una pluma puede ser tan poderosa como un martillo. El martillo de Pepe, el humilde objeto que había desatado toda la investigación, se convirtió en un poderoso y conmovedor símbolo. Ya no era una simple herramienta de forja, sino el emblema elocuente de la verdad que se niega a ser silenciada, el grito mudo de una víctima que, a través de él, encontró finalmente la justicia. Fue exhibido con reverencia en un museo local, no como una pieza de arte, sino como una reliquia de un crimen, un testimonio tangible de la crueldad humana y de la tenacidad de aquellos que lucharon por la verdad. La inscripción, no mires atrás. El silencio es oro, se interpretó ahora como el lamento y la advertencia póstuma de Pepe, un mensaje que, después de casi 3 décadas, finalmente había sido escuchado. Cada persona que lo contemplaba, sentía el peso de la historia, el eco de una vida truncada, y la victoria agridulce de la justicia sobre la oscuridad. La mansión Valdemar, el majestuoso pero decrépito coloso que había sido testigo mudo de tantos horrores, ya no era solo una propiedad, se había transformado en un monumento tangible a la oscuridad que puede anidar bajo la superficie de la opulencia. Sus muros, que habían custodiado secretos con feroz lealtad, ahora susurraban historias de avaricia, asesinato y engaño, liberadas al fin del yugo del silencio.
El portón, restaurado por Álvaro, ya no era solo una obra de arte, sino la entrada a un pasado que se negaba a ser olvidado, un umbral entre la luz de la verdad y las sombras de los crímenes. La mansión fue incautada, y tras un largo proceso legal, se decidió convertirla en un centro cultural y un museo conmemorativo, un lugar donde la historia de Pepe y la caída de los Valdemar serían recordadas, un recordatorio constante de que la justicia, aunque lenta, siempre prevalece. Su belleza arquitectónica permanecería, pero siempre teñida por la memoria de los crímenes que había presenciado. Así, las preguntas que habían atormentado a Álvaro y a la comunidad durante décadas encontraron sus respuestas. ¿Qué le ocurrió realmente al herrero? José, Pepe el Forjador, Hernández, fue brutalmente asesinado por la familia Valdemar en 1983, después de descubrir su sofisticada red de falsificación y tráfico de arte, y su cuerpo fue emparedado en un taller secreto bajo la mansión. ¿Qué oscuros y peligrosos secretos escondía la influyente familia? Los Valdemar habían construido su fortuna no solo con negocios opacos, sino también a través del crimen organizado, la falsificación de obras de arte robadas, el lavado de dinero y el asesinato para mantener su silencio de oro. La verdad largamente enterrada había emergido, desmoronando un imperio de mentiras y llevando la justicia a un hombre olvidado. La historia de Pepe, el herrero, se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que ninguna oscuridad es tan profunda como para ocultar la luz implacable de la verdad para siempre. El destino de Rosa, la anciana lavandera, también encontró su propia resolución, teñida de una profunda emotividad. Después de vivir décadas, con el peso abrumador del miedo y la culpa por no haber hablado antes, su testimonio se alzó, valiente y claro, bajo la protección policial y el apoyo incondicional de Álvaro y Elena. Su voz, antes un susurro tembloroso, se convirtió en un eco potente de todos aquellos que habían sido silenciados por la tiranía de los Valdemar. Aunque la experiencia la dejó exhausta, liberarse de aquel secreto fue una catarsis profunda, un bálsamo para su alma. Recibió el reconocimiento y el respeto de la comunidad, y una pequeña pensión compensatoria por su valor. Su historia fue un recordatorio conmovedor de las víctimas invisibles del poder, y de cómo la verdad, al final, siempre encuentra su camino, incluso a través de los más frágiles de los testigos. El inspector García finalmente encontró la redención que tanto anhelaba. La amargura que había corroído su alma durante casi 3 décadas, el peso de un caso archivado injustamente, se disolvió en la luz de la verdad. Su participación en la reapertura del caso, su credibilidad y sus contactos, fueron fundamentales para que la justicia, esta vez, no pudiera ser comprada ni silenciada. Su nombre, antes manchado por las sombras del encubrimiento, recuperó su honor y el respeto de sus colegas y de la comunidad. Fue un testimonio vivo de que, incluso en los sistemas más corruptos, siempre hay almas íntegras dispuestas a luchar por lo correcto, y que la perseverancia puede, eventualmente, romper las cadenas de la injusticia. La victoria sobre los Valdemar no fue solo un triunfo legal, sino una victoria moral, un bálsamo para las heridas de aquellos que habían sido silenciados. Y así, la historia del portón de Valdemar, que comenzó con un martillo oculto y un grito silencioso, concluyó con la verdad resonando en los pasillos de la justicia. Pero, ¿cuántos otros silencios de oro aún esperan ser desenterrados en los rincones olvidados de nuestro mundo? ¿Cuántas historias de injusticia permanecen ocultas bajo el peso del poder y el miedo? Este fue solo el inicio de algo mucho mayor, un recordatorio de que la verdad, como el hierro, puede oxidarse, pero nunca se desvanece por completo. Siempre hay una grieta, un eco, una pista que con la valentía adecuada, puede descorrer el velo. La próxima vez que mires un objeto antiguo, una estructura centenaria, o escuches un rumor susurrado, pregúntate, ¿qué secretos podría estar guardando? ¿Qué verdades esperan ser reveladas? El pasado siempre tiene algo que contarnos.